Good day, students. We are going to finish theme 4 with double H questions in present continuous. Present continuous, double H question. Interrogative pronouns. Usamos los pronombres interrogativos what, where, when, who al inicio de las preguntas. El what lo usamos para pedir información sobre algo. Comenzamos la pregunta con what, luego el verbo to be, el sujeto y el verbo con el ing. What are you reading? ¿Qué estás leyendo? Para responder a estas preguntas, usamos la estructura del sujeto, el verbo to be, el verbo de acción y el complemento, que en este caso vendría a ser la respuesta a la interrogante. What are you reading? I am reading a novel. ¿Qué estás leyendo? Yo estoy leyendo una novela. Debemos recordar que cuando preguntamos con you, respondemos con I. Un ejemplo del ejercicio sería write questions with what and answer them. Me dan Mary wash her clothes. Me dan el sujeto, me dan el verbo y me dan el complemento. Para hacer la pregunta, Mary, con Mary, ¿sí? What is Mary washing? ¿Qué está lavando Mary? She is washing her clothes. ¿Qué está lavando? Ella está lavando su ropa. What doing? Lo usamos para pedir información sobre lo que hacen las personas, con el what, verbo to be, el sujeto y la palabra doing, que me indica qué está haciendo. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Para responder, sujeto, el verbo to be, el verbo de acción, que sería lo que me indica qué está haciendo, y el complemento. She's cooking dinner. ¿Qué hace? Cocinar la cena. Ejemplo, write questions about what people are doing. Answer them. Va a hacer las preguntas con el doing. Mary wash her clothes. El sujeto lo vamos a usar para la pregunta. What is Mary doing? She is washing her clothes. Where se usa para pedir información acerca de la ubicación de algo. El where, el verbo to be, el sujeto, el verbo de acción y el signo de interrogación. Where are you painting? ¿Dónde estás pintando? Para responder, el sujeto, verbo to be, el verbo de acción y el lugar, que vendría a ser el complemento y lo que me va a responder a la pregunta. I am painting in my house. ¿Dónde estás pintando? En mi casa. El when lo usamos para pedir información acerca del tiempo. El tiempo puede ser una hora, un día, un mes. When, el verbo to be, el sujeto, el verbo ing y el signo de interrogación. When are you studying? ¿Cuándo estás estudiando? Para responder sería el sujeto, el verbo to be, el verbo con el ing y el tiempo, que sería el complemento, ¿sí? I am studying at 3 p.m. ¿Cuándo estás estudiando? A las 3 en punto. El who. El who es para preguntar acerca de la identidad o quién realiza una acción. Preguntamos con el who, luego el is o el are, el verbo con el ing y el signo de interrogación. Si observamos, aquí no hay sujeto porque pues esa es la respuesta que yo busco. Who are studying? ¿Quiénes están estudiando? Para responder, el sujeto, el verbo to be, el verbo ing. Marcos and José are studying. ¿Quiénes están estudiando? Marcos y José. Otro tipo de ejercicio es que me den a mí ya la respuesta hecha, ¿verdad? Una oración,
con una parte subrayada y me digan que elabore la WH question para esa pregunta, ¿sí? The cat is drinking water in the bowl. El gato está bebiendo agua en la taza. ¿En dónde? En la taza. Entonces vamos a elaborar la pregunta, que sería en este caso con where. Where is the cat drinking water? ¿Dónde está el gato tomando agua? ¿Dónde? Y la respuesta sería la oración que ya me habían dado. Como tarea, debemos copiar esta clase en el cuaderno, que sería ya la culminación del tema 4 de este tema. Y lo otro es estar atento al grupo. Cuando yo suba la práctica, pues ustedes la descargan, la resuelven y me la envían. Si usted no ha podido enviar ninguna de las actividades anteriores, no hay problema. La puede enviar apenas logre conectarse a internet, lo puede hacer. ¿Ok? Traten en lo posible de hacerlo. Si no, pues la descargan, lo hacen y cuando reintegremos de nuevo al salón de clase, pues la llevan en físico. Otra cosa, me faltan todavía corregir unos documentos que me enviaron ya después de que yo había realizado las correcciones de los otros contenidos. Por favor, con calma, no estén cada rato preguntándome la nota. Cuando esté la nota, yo la coloco en el grupo. Sí, por favor, les voy a agradecer eso. Bueno, hasta luego, gracias. Thank you, bye.